Hola a todos, esto es En Resumen, hablando con la historiadora Magdalena Merila sobre el genio que construyó la revolución industrial, Ismail Kingdom Brunel, el hombre que construyó el mundo moderno. Magdalena, gracias. Mi primera pregunta sería, Brunel es alguien bastante conocido en el Reino Unido, pero en el resto del mundo siendo de enorme importancia para la historia de la revolución industrial, que no solamente es la revolución industrial del Reino Unido, sino que cambió al mundo entero. Es una de las figuras menos conocidas de la revolución industrial. ¿Por qué Brunel es tan poco conocido fuera del Reino Unido? Sí, bueno, primero hay que decir que hay un tema bastante ideológico importante en Latinoamérica. Cuando hablamos de Latinoamérica, bueno, de partida ese término lo que busca es eliminar un término existente que era Hispanoamérica. Esto era Hispanoamérica, nunca fue Latinoamérica. Pero ese término Latinoamérica viene con toda la influencia política de Francia, que permea este continente, nuestro continente, de socialismo. Dicho eso, cuando nosotros hoy día, desde el hoy, en Latinoamérica, estudiamos la revolución industrial, si tú vas a los libros de colegio, la revolución industrial es prácticamente lo peor que le puede haber pasado al ser humano. O sea, es decir, el hombre era feliz como una perdiz, un poco tomando esa idea casi del buen salvaje rusoniano, que evidentemente inspira al mundo francés y a Latinoamérica, y por lo tanto, de pronto, este hombre con avaricia comenzó a producir y a explotar. Entonces, el foco de la revolución industrial es precisamente visto desde la historia en Latinoamérica, la historiografía, es basado en las consecuencias, los colaterales no deseados, que es la cuestión social. O sea, si tú vas a cualquier libro de colegio, se habla de la primera fase, segunda fase, la revolución industrial, el motor a vapor, el motor, la electricidad, el motor a combustión, y rápidamente la cuestión social, los dramas, el hacinamiento, las malas condiciones, la explotación. ¿Por qué digo eso? Porque Latinoamérica, empapado de ese espíritu, tiene el gran drama que considera que los empresarios per se son malos. Y por lo tanto los obreros per se son buenos, lo cual es una gran mentira. Hay empresarios buenos, hay empresarios malos, hay obreros buenos y hay obreros malos. Y además Latinoamérica tiene esa cosa de al pequeño, cuando es pequeño y está emprendiendo, lo que nosotros aquí en Chile llamamos la pyme, pequeña y mediana empresa, lo quieren, pero cuando cualquiera surge, lo condenan. Aquí en el fondo hay un resentimiento y una lógica de lucha de clase que va a ir de la mano con ese socialismo, que evidentemente ha perdido el foco de aquellos que crearon riqueza. Y no solo crearon riqueza, sino que transformaron nuestra propia realidad aquí en Latinoamérica y en el mundo. Y por lo tanto, tenemos una mentalidad muy distinta a la anglosajona. El mundo anglosajón es un mundo de self-made men, y de hecho el personaje que estamos hablando hoy día es un self-made man, pero además es un mundo que aplaude el éxito. Si tú te fijas en Estados Unidos, la gente que es millonaria, grandes magnates, son considerados celebrities, y la gente en general los aplaude y los quiere, más allá de que uno pueda polemizar, porque hoy día, claro, la postura ideológica que se ha llegado hoy ha hecho que tomen ciertos partidos y que ciertas, otra vez, tendencias de izquierda tienden a atacar a ciertos personajes. Pero el problema es que nosotros no conozcamos a estos emprendedores, básicamente tiene que ver con eso. El gran hombre que va a transformar todo y que era un ingeniero sin estudiar ingeniería, porque esa es otra cosa. Hoy día nosotros tenemos esta obsesión por los títulos habilitantes, y esta gente era de una sabiduría inmensa. O sea, Ishmael Kingdom Brunel es hijo de Marc Brunel. Marc Brunel ya era un ingeniero importante que construyó a comienzos del siglo XIX los túneles en el Támesis, y esos túneles que obvio, ojo, comienzo del siglo XIX, estamos hablando en principio de 1800, él hizo un túnel debajo del Támesis para poder cruzarlo. Y ese túnel todavía existe y todavía se usa. Posteriormente fue vendido al Tube, es decir, a lo que nosotros llamamos aquí metro, pero que se llama underground, pero en verdad los británicos le dicen el Tube. Una infraestructura de comienzo del siglo XIX siga siendo utilizado hoy día y que no, digamos, no tenga filtraciones. Es una cosa impresionante, porque además ese hombre inventó el cómo cavar por debajo del río sin que esto colapsara. Y bueno, nuestro personaje va a partir trabajando con su padre. No es conocido, bueno, no es conocido porque ideológicamente, tal y cual, ha sido borrado deliberadamente, eso es, punto, así de simple. Y entonces ensalzamos a aquellos incluso menores, hasta en cultura tenemos gente muy importante, pero hay gente que no tiene ningún valor y están ensalzados.
¿ya? Y en este sentido, aquellos que producen y que transformaron el mundo, y hoy día agrégale todo el tema ecológico que ha sido instrumentalizado también ideológicamente, esta gente eran predadores de la naturaleza. No merecen ser ni siquiera escuchados ni conocidos. Ese es el tema. Y además, agrégale el otro componente ideológico. Estos ingleses, y Brunel representa eso, que construyeron los ferrocarriles, llegaron a todas partes y construyeron los ferrocarriles aquí. Aquí odian al extranjero con esa idea de que el dinero no queda. Son realmente analfabetos económicos, porque si hay algo que le dio riqueza a lo que es nuestra Sudamérica, fue precisamente la posibilidad de que extranjeros viniesen a poner capitales y a dejar infraestructura aquí. Los ferrocarriles los construyeron los ingleses en todas partes, y Brunel fue el primero. Pero lo quieren olvidar, y lo quieren olvidar en forma deliberada. Porque, ¿por qué ha sido olvidado? Porque es un empresario, porque es parte de lo que ellos odian, el capitalismo, eso que hay que borrar, y porque hay que contar la mala historia, no la buena historia. Y esta es una gran buena historia. Pero una buena parte de la sociedad británica que ha desarrollado un resentimiento cultural, sí, que tienen una forma de pensar peligrosamente cercana a la que ha destruido Hispanoamérica. Después de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Revolución Thatcherista, el Reino Unido llegó, estadísticamente hablando, a ser prácticamente un país subdesarrollado, y otra vez está comenzando a tomar ese mal camino. Y sin embargo, Brunel en el Reino Unido es una figura profundamente conocida, claro, alabada por algunos, odiada por otros, pero conocida. Ese pensamiento izquierda en Hispanoamérica quiere borrar a las personas, y en cambio en la cultura anglosajona quiere combatirlas o convertirlas en villanos, pero no hacerlos desaparecer. Sí. ¿Es importante para ti esa diferencia? Para mí sí, por eso te lo pregunto. No, sí, para mí también lo es. Lo que pasa es que lo primero que hay que comprender es que el laborismo británico le debe mucho más a John Ruskin que a Karl Marx. Eso no quiere decir que Karl Marx no haya tenido influencia en el Reino Unido. Pensemos que escribió ahí, vivió ahí, Engels también, pero evidentemente esa beta va a ser la que va a cuajar en el siglo XX, después de la Revolución Rusa, va a crecer un poco esa influencia de un marxismo más doctrinario, que va a terminar permeando la posguerra, sin duda. Clemens Attlee, que gana las elecciones del año 45, va a estatizar todo, y va a intentar establecer esta idea de dependencia con el Estado a través de la creación del Estado de Bienestar, y no solo el Estado de Bienestar, sino que la reconstrucción va a ser a través de casas que son estatales, de arriendo. Por lo tanto, la vida estatal, el británico vivía en una casa estatal, trabajaba en una empresa estatal, tenía transporte estatal, su vida completa era estatal. Los British, pensemos British Airways, British Gas, British Petroleum, todo era esta idea de nacionalizar Estatis, que es un paréntesis en el que el Reino Unido se negó a sí mismo. Pero el Reino Unido tiene una tradición hacia atrás en el que cree en la autoayuda. De hecho, el señor Smile, la era victoriana, escribe self-help, autoayuda. Y ese concepto que va a permear también en el utilitarismo, esa idea de que, bueno, si tú te ayudas y tú te esfuerzas, si tú tienes mérito personal, vas a salir adelante. Esa idea que confía en la meritocracia y de que la persona puede partir de cero y crearse. Esa mentalidad que nosotros vemos en Estados Unidos, y que tú puedes decir que una persona parte abriendo una tienda en un garage y puede crear una gran compañía, pensemos, no sé, en el caso de Apple, en fin, hay muchos más, uno diría que es una cosa propia americana, es decir, en Estados Unidos, el único país, comillas, en el que alguien puede partir como barrendero y puede terminar siendo presidente de la República. Pero no es así, esa es una mentalidad británica. Los británicos llevaron eso a Norteamérica, y básicamente eso, aunque hay momentos en que el marxismo permea, porque el marxismo niega eso, o sea, niega la posibilidad de que tú con tus propias fuerzas te desarrolles, y por eso no quiere que nadie se dispare, porque el marxismo no quiere eliminar a los pobres, lo que quiere es eliminar a los ricos. O sea, sí, esa mentalidad entró en el Reino Unido, y sobre todo volvió a aparecer en este último tiempo. Aparecieron figuras como Jeremy Corbyn, y Jeremy Corbyn no es un laborista. Sí, claro, es miembro del Partido Laborista, pero es un marxista. Entonces, otra vez el marxismo volvió a arremeter, particularmente porque la migración, entre otras cosas, y las condiciones europeas y mundiales permitieron que esto volviese a aparecer. Además, había financiamiento a Podemos, a Syriza y a Corbyn también. Pero el espíritu británico es un espíritu del esfuerzo, del trabajo,
y de considerar que si tú te autoayudas, vas a salir adelante. Y las figuras como Brunel son admiradas, no solo Brunel, porque Brunel además es conocido porque, claro, va a transformar y va a convertir, o sea, pensemos que los ingleses, previo al ferrocarril, y la historia de Brunel está vinculada al Great Western, o sea, decir a todo el ferrocarril que va hacia el sur y que va a ser algo titánico. O sea, Brunel va a terminar estableciendo cuánto tienen que medir, la distancia entre los ejes de los rieles, y eso es lo que se va a imponer como el ferrocarril para adelante. O sea, un hombre tremendamente importante que va a construir túneles, puentes para todo lo que es el ferrocarril, pero también va a construir estaciones de trenes, y por lo tanto estaciones tan importantes como Paddington son construidas por él, pero no solo eso, o sea, si uno piensa en Bristol, Bath, o sea, todas las estaciones que van hacia ese sector son hechas por Brunel, pero además Brunel va a tener compañías de cruceros, o sea, no solo va a construir ferrocarriles, sino que también vapores, y va a ser un hombre soñador que va a mover la barrera más allá de lo que alguien podría pensar, o sea, va a construir lo imposible. Ojo que lo imposible es imposible hasta que es posible. O sea, la visión de Brunel, incluso, y de su padre en este caso también, es lo que va a permitir posteriormente en 1863 que una idea tan loca, porque Brunel en el fondo va a morir muy joven, pero es lo que va a quedar, que en 1863 se construya el tren subterráneo, que hoy día nosotros encontramos que es magnífico. Sí, todo el mundo encuentra que es fantástico, las ciudades en general modernas los tienen, pero cuando el Reino Unido en 1863 construye el Tube, el mundo entero pensó que los británicos estaban locos. Los británicos creen en el individuo por sobre el Estado. Esa es la tradición británica, más allá de que hoy día tú encuentres gente que sea socialista. Pero la tradición británica es que el individuo es más importante que el Estado. Y esto los hace competir. O sea, cuando tú estás en Londres, no es lógico que esté la estación, cuando uno dice King Cross, esa es una estación. St. Pancras es otra, y están al lado. ¿Ya? Y está King Cross, St. Pancras, si tú sumas Paddington, no sé, Euston, Waterloo, Victoria, la cantidad de estaciones de trenes que competían por incluso la misma ruta. Y eso hacía que la competencia hiciese que los pasajes fuesen más baratos. Y la competencia es virtuosa y la competencia se ve. Y bueno, Brunel es parte de esa competencia. Y entonces, claro, cosas tan importantes como el ferrocarril, las estaciones, la fisonomía. Brunel además tiene una cantidad de esculturas en Paddington. Claro, digamos, está Brunel sentadito, pero no solo en Paddington, o sea, la modernidad, este concepto de la revolución industrial que se plasma visualmente en la isla, los puentes, el puente de suspensión, el primer puente de suspensión, porque claro, nosotros pensamos en Brooklyn, y qué fantástico, Nueva York, el puente de Brooklyn. Bueno, Brooklyn no existiría si no hubiese sido por Brunel. Brunel es el que hace el primer puente de suspensión, que además lo hace en un momento en que lo llaman de Bristol. Bristol está muy preocupado porque efectivamente el ferrocarril tiene doble historia, porque en el norte va a ser Stephenson and Son los que van a construir los ferrocarriles en el norte. De hecho, el primer ferrocarril se hace en Stockton, Darlington y Manchester, Liverpool. Y ese ferrocarril va a hacer que los productos que se producen en el norte es industrial, van a salir al puerto de Liverpool y van a hacer que Liverpool comience a ser más importante. Entonces Bristol, que había sido el puerto tradicional, se va a ver de capa caída y Bristol le va a pedir ayuda a Ishmael Kingdom Brunel. Y Brunel, bueno, va a decir, bueno, tenemos que llegar con el ferrocarril a Bristol para que los productos que llegan a Londres es un gran mercado, vayan de Londres a este puerto. Y básicamente esta petición es la que hace que nazca el Great Western. Ese es el concepto, esa es la razón. Y lo logra, pues Bristol llega a ser, digamos, a mantener al menos la competencia con el nuevo puerto de Liverpool, que antes no tenía importancia. Entonces, lo quieren porque lo ven primero, está ahí presente. Si uno va a Covent Garden, el Museo de los Transportes, gran parte de eso es Brunel. Lo quieren también porque es este hombre loco que desafió lo imposible. Y aquellos que desafían lo imposible son recordados. Magdalena, Brunel es un hombre que desafió lo imposible. Para empezar, tú mencionabas la competencia con Stephenson. Stephenson es el inventor de la locomotora. Y sin embargo, lo que nosotros mentalmente tenemos como una locomotora es el diseño de la locomotora de Brunel. Todos los estándares del ferrocarril que todavía existen y se usan fueron los establecidos por Brunel en competencia con Stephenson.
Para la época de Brunel, los barcos de vapor eran muy importantes, pero no podían cruzar el Atlántico sin velas porque no podían cargar suficiente carbón. Brunel construyó, que fue el primer barco de vapor que sí pudo cruzar el Atlántico. Fue un fracaso comercial, pero un éxito tecnológico que posteriormente llevó a otros éxitos comerciales. Y fue el barco que permitió hacer otra cosa imposible, que fue tender el primer cable transatlántico de telégrafo. Brunel creó puentes imposibles, túneles imposibles, sistemas de iluminación de túneles imposibles, sistemas de señalización imposibles. Pero antes de todo esto, su padre, Marc, hizo el túnel bajo el Támesis imposible. Y todo esto se hizo con capital privado y con prácticamente ninguna intervención del Estado. Pero lo fundamental aquí es que estamos hablando del hombre que creó, que construyó el mundo moderno en realidad. Es el título del libro que estamos citando. ¿Es justo el título de ese libro? ¿Es una exageración? Creo que es totalmente justo lo que nosotros entendemos, y de partida hay que entender que es la gran figura de la revolución industrial, y es la revolución industrial la que crea el mundo moderno. Vuelvo a lo que te planteé al comienzo. Al comienzo te dije que en Latinoamérica nosotros miramos, en general se muestra la revolución industrial como un proceso negativo, en el sentido de que se produjo más, se generó la cuestión social y se generó la brecha y la desigualdad y el mundo es mucho peor, porque es mejor que seamos felices y pobres. Esa es un poco la idea. Y además lo que hace Brunel es crear todo lo que es el mundo moderno dentro del marco de esta revolución industrial, que no es un infierno. La revolución industrial es maravillosa. Yo insisto, antes de la revolución industrial lo que existía era pobreza endémica. Eran todos muy iguales, es verdad, pero eran todos pobres. Todos pobres. No existía clase media, nunca existió clase media. Previo a la revolución industrial no solo había pobreza, sino que había una escasez enorme. La gente no dimensiona que cuántas horas hombres tiene una ropa a mano. Cuántas horas hombres tienen los zapatos a mano. O sea, la gente no tenía más que un par de zapatos, y si es que tenía un par de zapatos, o sea, hoy día, y hace mucho, todos tienen zapatos. ¿Quién no tiene hoy día zapatos? ¿Cuánto valen los zapatos? Pero ¿cuánto costaban los zapatos cuando eran hechos a mano? Hoy día nosotros tenemos una sociedad que frente a un closet lleno dice no tengo que ponerme, lo que es mentira. ¿Ya? Pero efectivamente el mundo era muy pobre. Entonces, la transformación de la revolución industrial es magnífica. Piensen, vuelvo a Brunel, lo que significa el transporte, cómo se achica el mundo. La gente vivía en Inglaterra, pero eran hobbits de la comarca, o sea, gente que vivía en Inglaterra y que no conocía el mar. O sea, piensa tú en la novela Emma de Jane Austen, comienzo del siglo XIX. Emma es la hija de un hombre de campo hacendado, bastante millonaria, mimada, en fin, consentida, que trata de hacer los match en toda la gente, pero Emma tiene una condición social importante, pero Emma no conoce el mar. Emma vive en Inglaterra y no conoce el mar. Y cuando se casa con el señor Knightley la lleva a ver el seaside. Entonces, la gente no viajaba, la gente no se movía porque las distancias eran enormes. Entonces, la transformación de las distancias. Hoy día el mundo se transformó, el mundo se democratizó y todo eso fue gracias a la revolución industrial. Por lo tanto, ese afán de tratar de poner los ojos en solo lo negativo de la revolución industrial, que ojo, antes eran todos pobres. Lo que pasa es que algunos van a subir mucho, aprovechando las oportunidades, porque hay gente que aprovecha las oportunidades y otros que no. Va a surgir un nuevo tipo humano que es la clase media, que va a consumir de un modo que nunca nadie consumió. O sea, la clase media va a tener acceso al consumo y los precios, debido a la producción industrial, van a bajar de precio. Pero además, el ferrocarril no solo va a permitir transportarse uno de un lugar a otro en forma más rápida, sino que además va a permitir que los productos lleguen más rápido, la logística de los productos. Y si pensamos en Brunel, en su historia tú bien contaste que no era solamente el ferrocarril, sino que también los vapores, y dentro de los vapores él va a lograr esta navegación a vapor exitosa, va a crear este barco que es un elefante blanco porque es gigante, pero ese barco le va a servir a otro loco, que es Cyrus Field, que estaba empeñado en conectar a Estados Unidos en comunicación con el telégrafo con Europa. No había ninguna embarcación que pudiese transportar un cable tan largo para pasar un cable por el océano desde Estados Unidos y hasta el Reino Unido. Bueno, ¿y quién tenía el barco para hacer eso? Bueno, Brunel. Y Brunel va a considerar que esto es una empresa de las que a él le gustan, de las que desafían lo imposible,
y por lo tanto va a pasarse el cable, que dentro de la historia del telégrafo, los telégrafos en el fondo van a llegar de una oficina a otra y luego va a existir un sistema de tubos neumáticos que, así como en Harry Potter y como en las clínicas, pasaban el mensaje y eso llegaba hasta otra oficina donde habían niños con bicicletas, los mensajes a lo más en una hora, o sea, la comunicación 24/7 y el mundo moderno empezó ahí, o sea, hoy día nosotros creemos que somos mucho mejores porque tenemos WhatsApp, pero el mundo ya es instantáneo en el siglo XIX, los grandes cambios se producen precisamente ahí. Y viendo los tubos neumáticos, Brunel incluso va a soñar con generar un sistema de un tren que un poco atisba lo que se hace hoy día en Japón, esos trenes que flotan con aire. Bueno, él ya va a generar el concepto de lo que posteriormente podríamos decir se va a ejecutar. O sea, Brunel es un visionario tremendamente adelantado porque los cambios se producen precisamente cuando hay locos que desafían lo posible y que están dispuestos a arriesgar. Y por eso es tan importante en los privados, porque los empresarios son personas no solo que crean riqueza, sino que para poder crear esa riqueza muchas veces tienen que equivocarse muchas veces y arriesgan muchísimo. O sea, yo recuerdo haber ido con un grupo al Clifford Bridge, al primer puente de suspensión, ahí en Bristol, y claro, habiendo estudiado la vida de Brunel, o sea, cruzar el puente a mí me emocionó profundamente, pero yo logré contarles la historia a los pasajeros que iban conmigo y terminaron igual de emocionados y igual de impactados, y impactados también por lo que tú me planteas, que la gente no conoce a Brunel. Dice, pero ¿por qué nunca nadie nos habló de este hombre? No lo podían creer. Y luego fuimos a la estación de Bristol y terminamos en Paddington porque uno de los capítulos de lo que yo quería hablarles era de la revolución industrial y precisamente de estos hombres que tienen nombre y apellido, que desafiaron lo imposible y que hicieron que nuestro mundo fuera mejor. Gracias, Magdalena. Y eso fue el hombre que construyó el mundo moderno, nuestro mundo. No olvide suscribirse al canal, hacerse miembro del canal desde $1 mensual para recibir de forma anticipada todos nuestros contenidos y nos estaremos viendo en el próximo video.